Hijo mío, hijo mío, ¿Eres tú, Dios? sí, soy yo. Ah, cabrón. ¿Y qué quieres de mí? Solo quiero ayudarte a ser un buen cumbión celestial. Oh, bueno, lo hubieras dicho antes. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvide y como ya pudieron escuchar, hoy les voy a enseñar a hacer la voz de Diosito. Muy bien, lo que escucharon al principio del video es esto. Hijo mío, hijo mío, sí, soy yo. Solo quiero ayudarte a ser un buen cumbión celestial. Y les voy a enseñar cómo recrear este tipo de efectos para que ustedes puedan meterlo en sus, no sé, voiceovers o en alguna canción o lo que ustedes quieran hacer. Lo que tenemos aquí es el archivo original de audio. Vamos a escucharlo, es una grabación. Hijo mío, hijo mío. Y es, pues lo dije con mi voz normal, tranquilo, tratando de tener un tono pues más o menos uniforme y que no sonara tampoco ni tan grave ni tan agudo. Ahora, ya que tienen una grabación como esta, lo que hice fue bajarle el pitch. Ahora, el pitch aquí no se baja tanto como cuando hicimos la voz del diablo, porque se supone que la voz de Dios no es tan profunda. Así que vamos a cambiar aquí el modo de resample, vamos a ponerle en speech y luego le vamos a bajar aproximadamente unos 2 céntimos, 3 céntimos, dependiendo de qué tan gruesa sea su voz. Hagan ahí un par de pruebas. Quiero ayudarte, Quiero ayudarte, quiero ayudarte, quiero ayudar. Y ahora, por ejemplo, lo voy a dejar ahí en unos, no sé, 200 céntimos. quiero ayudarte. Ok, ese es el primer paso. Ahora lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar más o menos por ahí y vamos a ponerlo en reversa. Esto es muy importante. Vamos a colocar una reverberación. En este caso vamos a bajarle el dry, le ponemos el wet arriba, un decay de unos 3 segundos, le cortamos los graves, le podemos dar un poquito de brillo y abrimos el cuarto, Oye, mujer, más o menos así. Y vamos a grabar en Edison todo el archivo de audio junto con la reverberación. Tenemos que poner Edison después de la reverb. Vamos a darle play. laitzeles, noimu, neumu, reza, prado y audículos, hoyos, yes, oye, mujer, Muy bien. oye, mujer, Y aquí vamos a detener la grabación cuando desaparezca la cola de reverb. Muy bien. Ya que tenemos nuestra grabación, laitzeles, noimu, vamos a colocarlo en reversa. Lo pueden hacer con Alt y la tecla izquierda o directamente aquí a opciones y luego reverse. Y va a sonar así. hijo mío, Muy bien, vamos a tomarlo, lo arrastramos aquí al playlist y ahora el archivo original ya lo podemos volver a poner en la posición que estaba. Vamos a alinearlo más o menos por ahí y a este que es el de la reverberación le vamos a bajar un poquito de volumen y pues bueno, el volumen de la voz es la que va a dominar. Ahora estos dos los vamos a poner en el mismo canal, estaban en el 4 y vamos a volver a poner otra reverberación. No tiene que ser precisamente esta. El propósito de esta reverberación era para hacer ese efecto en reversa, pero le quitamos dry para que sonara al fondo. Ahora lo que queremos es que se mantenga la presencia de la voz, que es la voz original, y le vamos a bajar un poquito el wet. Este ya no es necesario que tenga tanto wet. Vamos a escucharlo. hijo mío, hijo mío, sí, soy yo. Solo quiero ayudarte a ser un buen cumbión celestial. Y listo. Con esos pasos muy sencillos ya pudieron hacer la voz de Diosito.
Así que pues eso sería todo por este video, un video bastante corto, pero me pareció interesante que en el comentario de, o más bien en el video de cómo hacer la voz del diablo, alguien puso, no, pues ahora es la voz de Diosito, y dije, ¿por qué no? Este es un efecto que se suele hacer, de las voces en reversa, y creo que le da un ambiente bastante etéreo, ¿no? Suena todo muy amplio, como si la verdad la voz estuviera viniendo de todas partes. Y pues si la voz original la hacen todavía más grave, más gutural, pues pueden convertirla en otro tipo de voz del diablo o todavía que suene así como un dios, sí, pero un dios de la muerte o algo por el estilo. Así que espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden dejarme un comentario, un like. También los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos. Recuerden que todos los martes es martes de Sound Design. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.